Bajaron y mucho las temperaturas en estas últimas horas y lamentablemente cuando vienen las temperaturas bajas, por supuesto que la gente trata de calefaccionarse de la mejor manera en casa, pero a veces no se hacen los controles necesarios en las estufas y sucede las intoxicaciones con monóxido de carbono. Hubo más del 75% que se han incrementado las intoxicaciones en este último tiempo si se compara con el año pasado y es fundamental hablar de este tema para que no nos pase. Para eso ya estamos en comunicación con Mariano Díaz, médico, especialista en pediatría y toxicología, miembro de la Asociación Toxicológica Argentina y de la Sociedad Argentina de Pediatría Universitaria de la UBA. Mariano, bienvenido. Lo saludan Belén Martínez, Nahuel Crescenzo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por esta comunicación. Siempre en cada invierno hablamos de esta cuestión del monóxido de carbono, pero está bueno actualizarnos, está bueno llevar adelante esta información precisa para cada uno de los ciudadanos. ¿Qué es el monóxido de carbono y por qué afecta tanto a nuestro cuerpo? Sí, gracias por este espacio, ¿no? Nosotros en los centros de toxicología en esta época, y más cuando la temperatura es menor de 10 grados, vemos que los casos en Argentina y en los lugares donde hay frío se incrementan un 100%. ¿Sí? Sí. Los centros de toxicología consultan desde forma personal, también de forma telefónica. ¿Sí? Es ampliamente conocido el monóxido de carbono como el asesino invisible. Sí. ¿Sí? Porque tiene estas características que lo hace muy particular, porque no se ve, no se huele, ¿sí? No se oye y no irrita, ¿no? Y de a poquito, a la medida que va entrando en el cuerpo, como que te va adormeciendo, ¿sí? Te va adormeciendo. Anualmente vemos 300 o más muertes por monóxido provocadas, diagnosticadas, porque muchas veces no son diagnosticadas. Es un tóxico, es un gas sistémico, decimos nosotros, porque afecta a todo el cuerpo, ¿sí? Afecta lo que es la unión, desplaza el oxígeno, desuniona la hemoglobina, que es la proteína que transporta por todo el organismo, o sea que el cuerpo no se oxigena. Y el primer síntoma que vemos, ¿cuál es? El dolor de cabeza. El dolor de cabeza, en temporada inicial empecemos a tener un dolor de cabeza que involucra a varias personas, ¿sí? La mamá, el papá, los chicos, hasta los animales. Hemos tenido muertes también de animales, ¿sí? Porque es un gas que se esparce por todas las habitaciones. Prendemos las hornallas para calefaccionar, prendemos el tiro balanceado, que muchas veces está colocado en forma improvisada, sin la salida al exterior. Claro. ¿Sí? Los braseros, generamos tal vez llantas en forma muy rudimentaria, ¿sí? Las ponemos adentro y eso genera combustión y el monóxido se empieza a acumular, nos va adormeciendo. Esto es un relato, es el contexto que vemos siempre. Claro, ¿sí? claro. Un dolor de cabeza te adormece y ¿qué pasa? No te deja reaccionar, te deja con debilidad muscular y vemos lo que estamos viendo últimamente, los episodios, ¿no? Los que vemos en la escena es que han fallecido o descompuestos dentro de las habitaciones, ¿sí? Que les cuesta recobrar la conciencia porque están dormidos. Es un escenario bastante dramático, ¿no? Y esto se puede prevenir primero informando, ¿no? Informando, revisando siempre las calefacciones. Muchas veces en verano nos olvidamos los tiros balanceados, les ponemos para que no entren las cucarachas en la salida del exterior, les ponemos los trastos. Nos olvidamos, ¿no es cierto? Esta cuestión. Esto es fundamental. Por otro lado, revisar la calefacción. ¿Sí? Revisar siempre. Muchas veces pensamos que esto es una cuestión de clase social baja. No, vemos en los country cuando la salida al exterior no está bien elaborada, fabricado, se rompe. ¿Sí? Eso es fundamental, revisar. ¿Sí? Y este concepto erróneo que se tiene, hay olor a monóxido. No, el monóxido no tiene olor. No tiene olor. Tampoco la llama que sea azul es garantía. ¿Sí? Tampoco. A ver, el monóxido no tiene olor, eso hay que tener en cuenta, eso es gas natural, que uno le agrega una sustancia sulfurada para percibir que hay gas. También es peligroso, pero no tanto como el monóxido, ¿sí? Esto se puede prevenir con algo muy sencillo, dejar por lo menos, por más que haga frío, 5 centímetros abierta la ventana, así ventilar, revisando la salida exterior, porque esto, cuando ya uno se oxigena, ¿no? Con el oxígeno ambiental, ya se va yendo el monóxido del cuerpo, y no tenemos los casos dramáticos como pérdida de conciencia, convulsiones, ¿sí? O infartos que vemos generalmente. Ante esta situación de intoxicación, uno tiene que llamar a los centros de toxicología o en lo inmediato abrir las ventanas.
¿no? Comunicarse qué hacer, hay que airear, que el oxígeno desplace el monóxido del cuerpo, ¿sí? Y ahí llamar o ir a un centro de salud inmediato para oxigenación. Hay que hacer una oxigenación correspondiente, hay que hacer un electrocardiograma para valorar si hay alguna alteración cardiológica, y en casos muy rigurosos, donde hay pérdida de conciencia u otro tipo de trastorno, requiere la cámara hiperbárica. Pero el primer tratamiento es eso, la oxigenación. Si uno le sucede en la casa, abrir la ventana, sacar a la persona afuera, ¿sí? Sacarla afuera, darle lo que es la primera asistencia y llevar a un centro de salud más cercano que tenga. Claro, no subestimar tal vez el empezar a sentirse un poco mejor cuando abrimos la ventana o salimos a un patio o a la vereda, porque también nos tenemos que controlar si realmente tenemos consecuencias o secuelas de esa intoxicación. Sí o sí tenemos que ir al médico para, bueno, que nos revisen. Muy bien tu acotación. Muchas veces percibimos como que no hay ninguna consecuencia y el monóxido trae a posterior secuelas y puede dar retraso o déficit de coeficiente intelectual, puede dar un parkinsonismo, ¿sí? Uno puede intoxicarse, puede pasar, vos percibís que no pasó nada y después tenés las consecuencias al mes. Empezás con deterioro cognitivo, al mes encima, claro. Las cosas de la conciencia, o tenés como amnesia de episodios, ¿no? Y hay personas, esto que vos destacabas, hay personas que son más vulnerables. Y esos son los chicos, los niños, niñas, adolescentes, las personas ancianas y las embarazadas, ¿sí? Esos son los más vulnerables. Los chicos porque tienen la frecuencia respiratoria más alta, los ancianos por vulnerabilidad, y las mamás, las embarazadas, porque tienen esta característica, lo que decimos la hemoglobina fetal en sus bebés, que es más sensible y tiene mayor atracción por el monóxido. Entonces, y trae estas consecuencias más severas, hasta episodios de aborto, ¿sí? Por eso, esto lo que primero es la información, ¿sí? Cada vez que viene esta etapa de mucho frío, uno calienta todo, pone las hornallas, pone también, enciende todo lo que sean las fogatas, pone los hornos, y no están habilitados ni lo correspondiente. Y otra cosa a destacar es el calefón en el baño está prohibido. El calefón genera mucho monóxido. Hemos visto casos severos con pérdida de conciencia de personas que están dentro del baño, se van a bañar en espacios reducidos y esas personas aparecen en coma con convulsiones en el baño, porque hay gran generación de monóxidos, y eso hay que destacarlo también. Y la importancia siempre de dejar la ventilación, ¿no? Que haya un poquito de la ventana abierta durante todo el día, en la noche también, para que exista esa respiración dentro de la vivienda, ¿no? Exactamente, esa es una muy buena propuesta, ¿no? Dejar 5 centímetros la ventana abierta, no importa si hará frío, pero estamos previniendo esto porque tiene esta cualidad también, el monóxido que siempre va a la parte más alta. Y la parte más alta afecta a las personas que están tal vez en un lugar más alto, o en las camas cuchetas, están arriba, y porque siempre tiene esta tendencia de subir, ¿sí? Las casas alpinas siempre el que está más afectado es el de arriba, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta este comportamiento, porque muchas veces uno dice, ¿cómo se intoxicó más el de la cucheta en la parte de arriba? No, pudo haber sido este. Y tiene esta característica, tiene esto que nombramos en un principio, este comportamiento que nos hace muchas veces pasar desapercibido porque se va durmiendo, ¿no? Claro. Nos sentamos a comer a la noche, capaz que en la cena, y uno empieza a tener vómitos y pensamos que es tal vez una intoxicación alimentaria. Uy, está comiendo, uy, le cayó mal el guiso, le cayó... No, es que tiene el horno prendido, tiene las 4 hornallas, y empieza otro a desmayarse, con mucho dolor de cabeza, vómitos, y pasa desapercibido y piensa que es una intoxicación alimentaria. Claro. Este es el escenario más común que tenemos. Entonces, tener en cuenta, tiene la época fría, menos 10 grados, la calefacción, cuando uno prende fuego, ¿sí? No es lo mismo una estufita o un tiro balanceado, digamos, que no tenga fuego, ¿sí? O esas estufitas, o lo que son los aire acondicionados con calor, no, eso no tiene nada que ver, sino son estos que generan fuego. En eso hay que tener una especial dedicación, supervisar la salida del exterior, como dije en un principio, y ante cualquier duda, digamos, abrir las puertas, sacar a la víctima afuera y consultar para un control. Se hace un diagnóstico específico que es la carboxihemoglobina, pero con la asistencia inicial es fundamental y tal vez puede evitar un mal mayor, ¿no? Como recién mencionaban ustedes, de las secuelas tardías que puede provocar en las personas, ¿sí? Gracias, doctor, por su tiempo y por todas estas advertencias. Muy amable.
No, gracias a ustedes por permitir esto en estos momentos que son realmente cruciales, donde se juntan las intoxicaciones con monóxido y los episodios de los cuadros broncoobstructivos. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. Mariano Díaz, médico especialista en pediatría y toxicología, miembro de la Asociación Toxicológica Argentina y de la Sociedad Argentina de Pediatría, docente de la Universidad de la UBA, en este caso hablando sobre las intoxicaciones por monóxido de carbono, que lamentablemente en la Argentina aumentaron este año un 75% en comparación al mismo tiempo del año pasado, 444 pacientes intoxicados, así que a prestarle mucha atención a todo esto para que no nos haga mal a la salud.